Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaban cada uno. Palabra de Dios. La casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntese un momentito, por favor. Hoy estamos celebrando el segundo domingo de Pascua. Este día el Papa Juan Pablo II lo puso como la misericordia del Señor, porque recordemos que en el año de 1800 se le apareció a su Faustina el Señor que todos conocemos, la imagen de del Señor de la Misericordia, que contiene los 2 rayos que significan la sangre y el agua. Si ustedes se fijan aquí en la segunda lectura de San Juan el Apóstol, vemos que ya desde entonces la Eucaristía se celebraba así como la celebramos hoy. Allí habla del vino y del agua. ¿Por qué el vino y por qué el agua? Pues recordemos que el vino
significa la sangre de Jesucristo, o es la sangre de Jesucristo ya en la consagración, lo que se le conoce como la epíclesis. Y ustedes han visto también cuando el Padre le pone una gotita de agua, un chorrito de agua al cáliz. Eso quiere decir que también Jesús es humano. O sea que Jesús es divino y es humano. El vino significa su sangre, su divinidad, y la sangre significa su humanidad. Pero estos dos rayos, o estas dos cosas, o estos dos cosas que se mezclan en la Eucaristía, eso quiere decir que el Señor nos tiene misericordia y que se hace presente. Entonces ven aquí como ya desde los apóstoles hacían esto, la Eucaristía, y San Juan nos está diciendo en la segunda lectura, el agua y el vino. Eso significa, cuando ustedes vean que el sacerdote pone agua en el cáliz, significa eso. No creen ustedes que nada más es porque se nos ocurrió, no. Es porque Jesús así lo quiso. También cuando él estaba en la cruz, recordemos que cuando el soldado le clava la lanza en el costado, vemos también cómo brota de su costado sangre y agua. Por eso en la Eucaristía utilizamos esos dos signos de Dios. El agua y el vino, que después de la consagración se convierten en la sangre de Jesucristo. Vemos aquí también cómo Jesús, después de que está vivo, después de que resucita, se les vuelve a aparecer a los discípulos. Pero la primera vez vemos y escuchamos que no estaba Tomás, uno de los apóstoles. Cuando Jesús se presentó, cuando le cuentan, no cree, como muchos de nosotros no creemos que Jesús está en la Eucaristía. Yo veo cuando venimos a comulgar que en vez no hay reverencia. Yo les digo, después de que usted comulgue, vaya a su lugar, no platique, haga oración. Porque quien recibió es a Jesucristo, no recibió a cualquier persona. En vez de que esté con la comadre y el compadre platicando, después de que comulgue, mejor ínquese o en silencio, sentadito, sentadita, haga oración. Porque es a Jesús, el Rey del cielo, que ustedes recibieron. O peor aún, cuando recibimos a Jesucristo en pecado. ¿Cuánta gente no viene a misa, por ejemplo, hoy, y viene el próximo domingo y comulga? Ustedes sabían que el no venir a la misa un domingo es pecado, pero la gente eso ya no lo confiesa. ¿Por qué? Porque ya eso ya muy común, un hábito. Ay, si no voy a misa no pasa nada. Y vuelvo a ir dentro de un mes y vuelvo a comulgar, y no. Hoy aquí el Evangelio nos muestra algo similar a lo que San Juan decía, ¿verdad? Dice el Evangelio, les mostró sus manos y su costado. Tomás no creía, y a la segunda vez que se les volvió a aparecer otra vez, entonces ahí Tomás ya cree, pero ahí Jesús le reprocha. Y también a nosotros nos puede reprochar, le dice a Tomás, tú crees porque me has visto. Y es cierto, porque recordemos que cuando los demás apóstoles le cuentan que Jesús está vivo, no le creen. Y él mismo dice, hasta que no meta mi dedo en su costado y vea sus manos clavadas de los clavos, entonces voy a creer, de lo contrario no voy a creer. Insisto, eso nos pasa a muchos. Pero Jesús dice, tú crees porque me has visto. Y a ustedes y a mí y a todos los que no estamos en aquel tiempo, Jesús nos llama dichosos. Dice Jesús, porque no viendo, creemos. O sea, si usted cree en Jesucristo, que está vivo en verdad y que está en la Eucaristía, entonces usted es dichoso, como dice aquí Jesús. Dice, todo aquel que cree sin haber visto, es dichoso. ¿Qué quiere decir dichoso? Quiere decir aventurado, quiere decir que va a ganar la vida eterna. Porque creemos en Jesús, sí, pero también hay que creer en los sacramentos. Y aquí nos llama el sacramento de la confesión. Cuando les dice la paz esté con ustedes. ¿Qué significa sopló sobre ellos? ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán? Lo vio que estaba ahí el muñeco hecho de tierra sin movimiento. ¿Y qué dice el Génesis? Sopló, le dio el aliento y Adán vivió. Y aquí es Jesús, es Dios,
que les vuelve a dar ese aliento, ese espíritu para que crean y para que proclamen su palabra. Y aparte de que les da su espíritu, les da la vida, les dice, vayan y proclamen también lo que yo les digo, lo que han visto el día de hoy. Y también les dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí está claramente el sacramento de la confesión. Dios está dando a la iglesia autoridad para perdonar pecados a través de él. O sea, la iglesia perdona pecados en nombre de Jesucristo, no en nombre de la iglesia. Por eso cuando les absolvemos, les decimos, yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego le decimos, vaya en paz. O sea, estamos cumpliendo lo que Jesús dice, si se vayan, proclamen lo que han visto, y también perdonen. Y aquí a ustedes no les quieran perdonar un pecado, igual yo voy a respetar lo que diga la iglesia, y yo tampoco lo voy a perdonar. Es interesante hoy como Jesús nos muestra su misericordia a través de la confesión. En vez hay gente que les da pena confesarse con el Padre, y más si el Padre los conoce. Y yo les digo, en veces yo me doy cuenta cuando Satanás está ahí, cuando Satanás está en el penitente, y yo me doy cuenta, no crean que no. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando la gente me dice, Padre, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí Satanás, el que no les quiere que digan los pecados, que no quiere que los digan al sacerdote. Y piensan que con eso ya uno les va a dar la absolución, y yo les digo, no. ¿Qué ha hecho de pecados? Pues he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. No. Dígame, Padre, robé, maté, critiqué, juzgué. Esos son los pecados. No me diga, es que nada más, o peor aún, se ríen, muchos de los penitentes se están riendo, pero no son ustedes, es Satanás que está haciendo que no se confiesen como debe de ser. La gente dice, ay, ¿cómo se me dio con el Padre? ¿Cómo ahí está Satanás? Sí, ¿por qué? Porque está en el confesionario, en un sacramento muy importante, donde Dios está mostrando su misericordia. Y cuando alguien se ríe, significa eso. En una confesión, cuando alguien está riendo, es que Satanás no quiere que diga bien sus pecados, que no haga un propósito de enmienda, que no haga un examen de conciencia. Cuando yo estaba allá en México, bueno, aquí en la primera iglesia que yo estuve aquí en Estados Unidos, me acuerdo que la gente, como ya consiguió la gente, y pues está el confesionario, y está la minita esa para confesar, y mucha gente para no conocer la voz me decían, Padre, ay, dice, híjole, el fantasma ya llegó aquí al confesionario. Yo le hacían, Padre, me quiero confesar. Yo decía, nanita, el fantasma, el diablo. O sea, así le hacen la voz para que yo no los conociera. Pero no contaban con mi astucia. Les decía, véngase acá adelante conmigo. Y pues ya no les quedaba más que, pues ya los veía yo, y yo sabía quién era. Pero así me hacían, la primera yo me asusté, así me hacían, Padre. Ay, Dios mío, dije, no, aquí no, va. Hasta que venga hasta acá enfrente, porque aquí no lo escuchó bien. Y entonces una vez, esto se me pasó en México, una vez, ustedes saben que los sacerdotes, cuando vamos a nuestros pueblos, tenemos que celebrar misa. Es una obligación que hacemos desde que uno se ordena. Entonces el padre de allá, cuando sabe que yo estoy por allá, pues me invita a ayudarle, y yo también voy, aparte de que me invita, yo voy a apoyarle a lo que se le ofrezca al sacerdote. Y él me dijo, Padre, y ya era la noche, era un viernes, me acuerdo, dice, venga, ayúdame a confesar. Y fui y le ayudé a confesar, pero una mujer llegó mal, pues llegó mal la mujer, que tanto que hasta la voz le cambió, horrible, o sea, hagan cuenta que no era una mujer. Y luego se empezó así como a decirme cosas bien raras, y ahí sí me asusté, y le dije al padre, le hablé a otro padre. Le dije, Padre, aquí está una mujer medio así, y hay mucha cola en la fila, en el confesionario. Le dije, entonces no puedo atender así, dije, mejor atiéndala a usted. Y el padre fue, pero después el padre me dijo que esa mujer después estaba poseída.
Pero yo, como yo vi que me empezó a hablar así de ese modo y a decir cosas bien incoherentes, cosas que nada que ver con nuestra fe, entonces ya yo le hablé al sacerdote y él fue y me ayudó. Ya yo seguí continué con la confesión en la fila a los penitentes. Entonces ven ustedes cómo Jesucristo da autoridad a la iglesia para perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Por eso usted, antes de que se confiese, haga el examen de conciencia y uno más diga, es que pecado de pensamiento, palabra, obra, omisión, no. Eso lo decimos aquí en la iglesia cuando empezamos la mesa, sí o no. Aquí lo decimos, ahí se perdonan los pecados veniales. Los que se voy a confesar son los mortales. Ya no hay que decir ahí, es pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, no. O peor a uno, me dicen los pecados del otro. Como aquella mujer que decía, padre, mi gato maulla, padre, mi perro ladra. No me diga los pecados del perro ni del gato, dígame sus pecados. El gato por naturaleza va a aullar y el perro va a ladrar. Pero esa mujer se decía, es que me asusto porque mi perro aúlla, es que mi perro ladra, mi gato aúlla. Digo, no, dígame los suyos. O la mujer dice, me empieza a decir los pecados del hombre. Padre, mi esposo así. Digo, no, dígame los suyos. Padre, que mi hijo, que el vecino, que la vecina, que mi amigo, que... Dígame los suyos. ¿Usted qué ha hecho? Nada, padre. Lo ya está haciendo uno. ¿Cuál? El juzgando a los demás. Porque me están hablando de los demás, del padre, de su esposo, de sus hijos y de todo el mundo, menos de usted. Por eso es importante que cuando yo me confiese, antes haga mi examen de conciencia. Y sepa yo qué le voy a decir, qué fue lo que yo hice antes de mi última confesión para decirle al Padre, para que el Padre me perdone los pecados. Ahora, mucha gente piensa que uno se acuerda de lo que a mí me dicen, yo no me acuerdo de sus pecados. ¿Ustedes creen que yo voy a andar con todos sus pecados? Pues de menso, ¿no? O sea, no me acuerdo de sus pecados, no me acuerdo. Pero mucha gente piensa que sí me acuerdo de sus pecados, nada que ver. Porque les comento esto, para que vean que Jesús es misericordioso y les perdona cuando en verdad usted se arrepiente de corazón. Entonces digo, no diga eso, no diga pensamiento, palabra, obra o omisión, no. Dígame, ¿qué fue lo que hizo? Es como cuando usted va al doctor y a usted le duele la panza y por vergüenza le va a decir al doctor, es que me duele la oreja. El doctor va a decir, oiga, pues no, pues yo veo que está mal del estómago. No, que me duele la oreja. No. Y el doctor le va a dar medicamento para la oreja y no para el estómago. Y aquí en enfermedad se va a convertir o se va a agrandar. ¿Por qué? Porque usted no fue sincera, y por vergüenza no le dijo al doctor lo que le pasaba. Y el doctor le va a dar la medicina no adecuada. Por eso en la confesión también del sacerdote les deja una penitencia. Según uno ve sus pecados y a uno ya dice, pues le toca esta penitencia. Para que, como les digo, para que pongan sus barbas a remojar y hay que aprender a confesarse. Y también hay que creer para ser dichosos. Tomás creyó porque vio. Si usted cree, está aquí en la Eucaristía el día de hoy. Si no cree, pues entonces no tiene caso que vengamos a la iglesia si no creo. Si recibo a Jesús indignamente en mi corazón y en mi vida, entonces quiere decir que no creo que Jesús está en la Eucaristía. Que en verdad Jesús esté presente en el vino y en el pan. Y por eso hoy la iglesia puso pues el segundo domingo como el domingo de la misericordia. Porque Jesús eso le dijo a Sor Faustina. Si el hombre conociera cuánta es mi misericordia, se acercarían a mí. ¿Y cómo me voy a acercar a Él? A través de una buena confesión para que Dios nos perdone. Recordemos que así le dijo a María Magdalena. La perdonó y le dijo, vete y no vuelvas a pecar. La confesión es vaciar todo lo malo que traemos para estar más livianitos, nuestra conciencia. Y si Dios nos llama a su presencia, entonces nos vamos a ir limpios. Ahora sí, como dice el dicho, que Dios nos agarre confesados. Ojalá pues que este domingo de misericordia
Confiemos en la misericordia de Dios y que cuando me confieso ahí, Dios aplica su misericordia. Hoy quédense con estas dos cosas. Confíen en Dios, en su misericordia, pero arrepiéntense, cambien de vida. Y segundo, hay que creer. ¿Para qué? Para ser dichosos, porque no vimos como aquella gente que en tiempos de Jesús que vio y no creyó. Tomás era su discípulo, su apóstol, y no creyó hasta que vio. Nosotros no vemos, pero sí creemos, y por eso Jesús nos llama dichosos. Hoy pues, confíe en la misericordia de Jesucristo y también crea en su palabra, en sus obras, para así poder tener vida eterna y ser dichosos. Que Dios y la Santísima Virgen María nos ayuden a cumplir con esta gracia que Dios nos brinda hoy, que es su misericordia.